Bueno, yo les voy a hablar de los elementos básicos que debe contener un planteamiento de un problema, que son enunciado, justificación y objetivo. También vamos a ver la importancia del planteamiento del problema y las características que componen el mismo. ¿Qué elementos debe contener el planteamiento del problema? Plantear el problema es afinar y estructurar formalmente la idea, desarrollando tres elementos básicos: enunciado, justificación y objetivo. El enunciado, donde de forma declarativa o interrogante se comunica lo que será investigado, delimita y especifica el problema. Justificación, la cual nos indica por qué debe hacerse la investigación. Objetivos, los cuales establecen qué pretende la investigación. El planteamiento del problema es la fase inicial en todo proceso investigador, y es además la más importante, porque determina y encausa todas las acciones que habrán que seguirse posteriormente. Un planteamiento mal delimitado hará engorrosas e interminables las búsquedas de datos e información para la resolución del mismo. Importancia del planteamiento del problema. Podemos deducir la importancia en cuatro palabras claves: importancia, planear, claridad, problema. Importancia del planeamiento, de la claridad de un problema específico. Características de un problema. Las características de un problema pueden ser resoluble, delimitado y relevante. Resoluble significa que el problema tiene una solución y puede llegar a una concisa. Delimitado. Para poder llevar a cabo un estudio hay que saber con precisión para dónde se extenderán sus conclusiones y cuáles factores serán tomados en consideración. Y por último, relevancia, que puede ser científica, humana y contemporánea. Científica es aporte de nuevos conocimientos. Humana, mejoramiento de la vida social. Y contemporánea, solución de problemas actuales. El planteamiento del problema es quizás uno de los aspectos que más dificultades le presentan a los alumnos en la formación del proyecto. Esto puede deberse principalmente por la falta de sistematización en los trabajos que presentan, o tal vez porque desconocen por completo cuáles son sus características. En este caso, aquí se van a exponer cuáles son esas características y qué es lo que debe tener cada uno. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es que tenemos que tener muy bien delimitado cuál es el tema principal que vamos a investigar. Este mismo debería de haberse ya tenido muy bien definido con anterioridad antes de continuar con los siguientes pasos. Después, tenemos que contextualizar cuáles son los conocimientos científicos que lleva para ello, y abarcando desde las ideologías principales, la general, hasta lo más específico. De aquí ya entramos al problema mismo. Hay que identificar cuáles son las causas del problema e incluso cuáles son los factores que influyen en las causas, o sea, el origen mismo de este. Ya para ello se va a poder delimitar muy bien cuál es el problema en sí mismo y qué hay que hacer para solucionarlo. Pero no solamente hay que enfocarnos en el problema, también tenemos que abarcar otro punto, que es identificar a esos actores principales que van a influir en el problema, ya pueden ser animales, plantas o incluso personas, aunque también puede incluirse a los seres inanimados. También pueden ser factores tangibles como intangibles, que pueden ser las normas o las políticas. Pero no solo eso, también tenemos que checar cuáles son los aspectos que pueden tener las consecuencias de la misma, y qué pasaría en caso de que no hiciéramos algo al respecto, o qué pasaría si siguiera su transcurso. También tenemos que ver los escenarios que se nos podrían presentar, desde los escenarios favorables, en el cual nuestro resultado sea totalmente positivo, hasta los menos favorables, donde no se haga ningún cambio. Por último, una vez que ya tengamos todo bien realizado, vamos a ver un esbozo de la solución que se debe de llevar a cabo, y teniendo en cuenta cuáles podrían ser los caminos que hay que tomar y el método que deberíamos aplicar. Criterios para el planteamiento del problema. Los criterios de acuerdo a Kellinger para plantear adecuadamente un problema de investigación son: el problema debe expresar una relación entre dos o más variables. El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad de una pregunta. Por ejemplo, ¿qué efecto? ¿En qué condiciones? ¿Cuál es la probabilidad de que? ¿Cómo se relaciona con? Etc.
posibilidad de prueba empírica, es decir, poder observarse en la realidad. Esto significa que no puedes plantearte un problema que no se pueda observar o medir. Por ejemplo, estudiar el amor, el alma, lo sublime, tiene que ser observado de alguna manera para poder ser investigado. Como el concepto de la nada nunca se ha visto, pero se puede representar y definir con el cero. Tiene sus implicaciones y por ende se puede estudiar. Factores que delimitan una investigación. La delimitación de una investigación científica dentro del contexto de la elaboración de la tesis, monografías, trabajos de grado o trabajos de ascenso también fijan su alcance. La delimitación de la investigación en una tesis o monografía está determinada por muchos factores, entre los cuales influyen el área de conocimiento del investigador o investigadores, los recursos humanos, tecnológicos y económicos con los que se cuentan y el banco de conocimientos que existen hasta ese momento. Pasos para realizar el planteamiento del problema. Plantear el problema de la investigación consiste básicamente en 3 momentos, a saber, son el conocimiento, descubrimiento y formulación. Esos momentos aparecerían de la siguiente manera. Primero debo reconocer los hechos clasificados preliminarmente y delimitados según algún criterio válido, sobre todo el de la relevancia. En esta labor se ha debido encontrar algunas incoherencias, lagunas o cualquier otro detalle. Con esto podemos decir que hemos descubierto algún problema. Luego, tercer momento, se habrá formulado una pregunta muy concreta acerca de las cosas que explique la incertidumbre que tenemos. Esto es reducir el problema a su núcleo significativo. Una vez hecho todo esto, queda por supuesto el desarrollo del resto, es decir, darle respuesta al problema planteado. El planteamiento del problema puede provenir bien de la observación, hechos o factores imbricados en un proceso que por la manera de presentarse son incapaces de brindarnos una respuesta clara o satisfactoria. O también puede surgir como resultado de experimentar y describir consecuencias en la aplicación problemática de la teoría. Para realizar el planteamiento del problema, primero tenemos que seguir estos pasos. Primero hay que poner el contexto donde pasa el hecho a investigar. Acá se toman los datos más significativos del planteamiento del problema. El segundo paso es el planteamiento del problema, que es una etapa de investigación no teórica que se caracteriza por ser descriptiva, analítica y objetiva. La tercera etapa es analizar el problema. Acá nos tenemos que cuestionar el qué se observa o el qué infiere en qué. El cuarto paso es plantear otra alternativa del problema. Es una observación, una evidencia, una proposición. El quinto paso es hacer que nuestro problema sea interesante para otras personas. No podemos hacer o describir el problema que estamos haciendo de manera que la gente no la quiera leer o se quiera informar sobre eso, ya que nuestro planteamiento quiere llegar al fin de dar a conocerlo, y si no se da a conocer, pues no estaremos completando el fin del planteamiento del problema. En conclusión, podemos decir que todas las inferencias nacidas de la observación objetiva emergen las larvas de los nuevos conocimientos que, soportados en pruebas y evidencias, posteriormente se capitalizaron en el banco del conocimiento humano, por decirlo así. Estas inferencias nacidas de la observación es lo que se denomina hipótesis inducidas, con las que a su vez se pueden construir las teorías científicas que mayormente conocemos.